El tratamiento quirúrgico de la sinusitis tiene su papel, es decir, no todas las sinusitis hay que operarlas, pero un porcentaje importante sí que tienen una indicación de tratamiento quirúrgico. Siguen vigentes las teorías de Messer-Klinger. Qué viejos somos. Sara, ¿dónde estás? ¿Te acuerdas cuando vino Stamberger a Móstoles? Estabas tú en Móstoles en aquella época y muchos de nosotros, tú te acordarás, contándonos esas historias del complejo osteomiatal, que sonaba tan feo eso de osteomiatal. Y cuando todavía nosotros vaciábamos los senos y le echábamos la culpa al seno paranasal de que la patología era él y le abríamos por delante y quitábamos toda la mucosa, y no te dejes nada de mucosa, y con el fotóforo tiqui, 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 quitando cada esquinita y dejando senos como ese, y que luego vino este autor austriaco extendido en el mundo por Stamberger, que fue el que nos enseñó la endoscopia a todo el mundo. Yo creo que sobre todo por el inglés que hablaba un inglés tan despacito y tan bueno que hasta los que no sabíamos inglés nos parecía que sabíamos entenderle. Y entonces yo me animé a aquello, ¿no? Entonces, como decía, yo creo que esto sigue vigente y dentro del tratamiento de todas las sinusitis, el tratamiento médico. Tú nos has contado, Teresa, que, no lo has contado tú, no lo ha contado otra compañera, pero has hablado de la sinusitis, es muy importante, es la base, es decir, estábamos hablando, digo tú porque tú has hablado de que de 2 a 5 casos de rinitis aguda tenemos todos a lo largo del año, eso calculad que en España somos 40 y tantos millones de habitantes ya. Si de ese porcentaje, que son unos 800.000 casos al año, nosotros reducimos al 20-25%, que son los que no funciona el tratamiento médico, que es lo que estamos comentando aquí, que hay un 20 o 25% de pacientes que no responden al tratamiento médico, pues estamos hablando de 200.000 casos al año, y 200.000 casos al año que pueden ser quirúrgicos casi la mitad o más, es decir, no se operan en España 150.000 sinusitis, no, se operan 15, 20.000, 30 como mucho. No quiere decir que haya que operar 150, pero que se podrían beneficiar de este tratamiento muchos pacientes. Sobre todo desde que apareció la endoscopia, es decir, lo que no le vas a proponer a un señor que tiene cuadros de infección en la nariz, de rinorrea, etcétera, etcétera, una cirugía que le requiera una semana de baja laboral, o 10 días o un mes, que se le hinche la cara, que tenga que estar ingresado 2 o 3 días, pero desde que llegó la endoscopia, en los años 80, pues esto ha cambiado mucho, es decir, nosotros ahora ya podemos proporcionar al paciente una cirugía ambulante, con una baja de una semana, 6 días, hay quien trabaja los 3-4 días, dependiendo de lo que vayas a hacer. Ahora hablaremos de la técnica que yo os quiero recomendar. Y sobre todo esto ha permitido que la indicación en patología inflamatoria de la endoscopia progrese con más avances y más cosas, y que las técnicas quirúrgicas, pues cada vez a nadie se le ocurre ya pensar que no se puede hacer por endoscopia prácticamente cualquier cosa. Hombre, la oncología del macizo maxilofacial, sobre todo cuando son tumores muy grandes, hombre, no se puede hacer exclusivamente por endoscopia, pero la endoscopia ayuda mucho a determinados pasos y muchos tumores malignos también se pueden sacar. Pero no es el caso, estamos hablando de patología inflamatoria y estamos hablando de liberar el ostium, de preservar la anatomía de la mucosa y de que ese seno se recupere él solo. Hablaba antes de la rinosinusitis, de los casos odontogénicos, las que sí que tienen patología, esos pacientes que se pasan a veces con una veladura etmoidomaxilar durante prácticamente un año, cuando les operas y les haces una etmoidectomía anterior, una miototomía anterior, luego te encuentras que esa mucosa, pues tú no vas a entrar dentro del seno maxilar a quitarla toda, lo dejas abierto, quitas lo más inflamatorio que hay y dejas que se recupere, y tarda mucho tiempo en recuperarse, pero se acaba recuperando a una mucosa prácticamente normal. Las indicaciones son muchas, es decir, luego no vamos a hablar de cirugía de la poliposis, la vamos a incluir aquí. Me comentó José Miguel que él no pensaba hablar de cirugía, lógicamente no estamos aquí para explicar técnicas quirúrgicas, sino para hablar de la indicación y el tratamiento. Pero todas estas indicaciones, que eran las primeras, esto es del año, me parece que 98, habría que sacar 10 diapositivas como esta, es decir, la endoscopia ya opera muchas más cosas de las que veis aquí. Pero el problema es que muchos de nosotros, no sé si de los que estamos aquí, pero estoy seguro de los españoles, de los ORL españoles, siguen pensando que el tratamiento quirúrgico de la sinusitis, incluyendo las poliposis, no está indicado, que los pólipos recidivan, vuelven a aparecer, que las sinusitis vuelven a aparecer, que les operamos pero que no sirve de nada. Y entonces yo quisiera cambiar esa mentalidad, porque esta duda que surge de si son buenos los resultados,
La mejoría clínica dicen que es efímera, que no dura nada. Yo quisiera responder con datos. Y entonces, ¿qué mejores datos? Bueno, también hablan de las complicaciones. Hay quien dice, ¿os acordáis? Hace muchos años era vox populi, hoy en día no tanto, que es peligrosísima la cirugía endoscópica. Que la cantidad de ojos y de no sé cuánto, hoy en día se están haciendo en España unos cuantos miles de casos al año y las complicaciones ya cada vez son más pequeñas. Tuvimos una curva de aprendizaje en España gorda. Yo, que me meto mucho como perito en los juicios, hubo del orden de un caso al año de muertes o de lesiones graves por cirugía endoscópica, pero eso se ha terminado. Toda la gente joven la estáis aprendiendo bien, no a la bravas como mucha gente que se ha ido a meter con el endoscopio sin tener la capacidad suficiente. Cuando se hace con la formación necesaria, las complicaciones son absolutamente asumibles. Pero para responder a esto, ¿qué mejor que nuestros propios datos? Yo estoy en un hospital público con docencia, donde los residentes hacen prácticamente todos los casos, menos los recomendados, que ellos siempre se quejan, de cirugía endoscópica, hacen siempre un lado. Empieza el R3, ahora ya estamos con el R2, empieza a hacer un poquito de endoscopia, el R3 ya termina su lado normalmente y nuestros datos os los voy a contar muy rápidamente para desmentir todas esas cosas. Lo primero es que hicimos un estudio, esto fue en el año 2005, de nuestros primeros 1.800 casos, aprovechamos para comparar, llevábamos ya 1.000 y pico de cirugía endoscópica motorizada y habíamos hecho como 600 o 700 al principio, hacíamos menos con la cirugía clásica. Y entonces dijimos, en aquel momento la discusión era, ¿el motor sirve de algo o es un lujo americano que solo es gastarse el dinero? Pues hicimos este trabajo, que como veis es bastante homogéneo, de casos de todo tipo y un porcentaje muy parecido en ambos lados, de ver qué pasaba con la cirugía endoscópica, con esos 1.798 pacientes. Y lo primero que hicimos fue, como no, una escala visual analógica de síntomas. Los pacientes nos daban a los 5 años, me acuerdo las llamadas telefónicas, las notas que se ponían a sus síntomas y vimos que el 11% de los pacientes tenían síntomas y el 89% no tenían síntomas en una gradación de moderada a grave. Hombre, síntomas, si yo te llamo a ti por teléfono y si te pregunto si tienes la nariz obstruida, pues me puedes decir que sí, no has tenido una rinoceronte en tu vida. Era una gradación de síntomas dentro de lo que es moderado grave. Es decir, síntomas leves no se tuvieron en cuenta, porque si no ese 11 habría sido un 50 o un 40. Pero vamos, lo que quiero decir es que pacientes que habían estado muy sintomáticos, a los 5 años no tenían sintomatología. Y luego hicimos otra cosa, y es ver cómo era la endoscopia al cabo de ese tiempo. Y lo que hacíamos es que hacíamos un cuadrito parecido a lo que tú nos has enseñado esta mañana, donde hablábamos de mucosa hipertrófica, mucosa normal, rinorrea clara, rinorrea espesa, pus, pólipos, etcétera, etcétera, y solo los que no tenían ninguna puntuación se consideraban que estaban normales, y el 77% de los pacientes no tenían hallazgos llamativos en la endoscopia, lo cual te dice que al cabo de 5 años, muchos de esos pacientes que estaban excluimos la triada ASA, el EREA no lo incluimos porque los EREA no se curan nunca. Luego os contaré qué idea estamos teniendo ahora para todos esos pacientes, que no es nuestra, es del mundo entero, para tratarlos una vez al año, porque esos pacientes una vez al año hay que quitarles pólipos. Pero quitando los EREA, las poliposis que no son enfermedad exacerbada por la aspirina, que por cierto en inglés no sé cuáles son las siglas, yo no sé cómo le llaman los ingleses a eso, pero bueno, es el Vidal, lo que habéis estado comentando. Pues excluyendo a esos pacientes, un 77% no tenían alteraciones significativas, lo cual desmiente un poco que esto no sea efectivo. ¿Y las complicaciones? Pues estas son nuestras complicaciones de esos 1.800 casos. Teníamos un índice alto, eso es alto, del 3,75% de equimosis palpebrales, es decir, paciente que en el posoperatorio tenía o en el párpado inferior o en el párpado superior o un poco de inflamación o una hematomita. Eso era por causa de la unciformectomía. Nosotros en aquella época hacíamos la unciformectomía con el cuchillete, como está descrito por Stamberger, según la técnica habitual, y entonces en alguna ocasión pinchábamos con el bisturí falciforme un poquito la órbita y el paciente luego tenía un poco de hematoma. Desde que hemos empezado a hacer el abordaje retrógrado, que ahora metemos un ganchito, lateralizamos, medializamos la unciforme y luego ya la quitamos de una manera que ahora vais a ver, no hemos vuelto a tener equimosis palpebrales, son absolutamente anecdóticas, no creo que tengamos más de 10 en los 2.000 y pico casos que hemos hecho después. Y
Otras complicaciones muy frecuentes son las hemorragias. Hemorragias es todo paciente que necesita un taponamiento en el posoperatorio. Nosotros, el taponamiento que utilizamos es el Merocel habitualmente, en casos de hemorroidectomías grandes, un Merocel que colocamos solo en la cavidad, que no taponamos, y el paciente se pone el Merocel para mantener el cornete abierto, no para que no sangre. Y normalmente no se taponan la mayor parte de estas, sino con mecanismos reabsorbibles. Pues el porcentaje de pacientes que en aquel momento, yo creo que ahora, no sé qué me dices, Mario, tú que estás aquí, yo creo que no tenemos un 8% de hemorragias posoperatorias, ¿verdad? Tenemos muchas menos. Y ahora no taponamos, ¿eh? Somos mucho más funcionales. Yo creo que con el tiempo aprendes que con menos hacer más. Bueno, resumen, que estas eran las complicaciones más importantes, la epístasis o las hemorragias tontorronas, las crisis asmáticas, porque había que considerar que estaban en relación más con la anestesia, más con la intubación que con la propia cirugía, pero también, y mayores, 9 fístulas de líquido cefalorraquídeo. Tuvimos 9 en 1.800 casos. No son muchas, es lo normal, te dicen que por debajo del 1%. Y todas esas fístulas las hicimos, las reconocimos y las reparamos en el mismo tiempo quirúrgico. Ningún paciente necesitó ningún tratamiento ulterior. Están todos de alta y si no les hubiéramos dicho nada no se habrían enterado. ¿Por qué? Porque las fístulas que te ocurren cuando estás operando una poliposis son pues la típica que estás o con el motor o con una pincita en la fobia hemorroidalis y de repente donde te parece que hay un pólipo haces así y aquello empieza pum 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 y dices meninge. Bueno, pues esa fístula la reparas con tu colgajito, pones un colgajo de mucosa, le pones tu pegamento biológico, un taponamiento con Surgicel, el Merocel, lo tienes 48 horas en el hospital, haces un TAC, porque en el posoperatorio el peligro no es la fístula, es que haya una hemorragia intracraneal, haces un TAC en esa misma tarde y el paciente a los 2 días se va a su casa y no pasa nada, se le explica lo que ha ocurrido y no pasa nada, en 9 casos, tampoco es exagerado. No hemos tenido nunca jamás una pérdida de visión, ni una diplopia, ni nada parecido, ni ninguna complicación intracraneal grave. Y repito, es un hospital de actuación por parte de gente con más experiencia y gente con menos experiencia, ¿eh? Y las fístulas las hemos tenido los mayores, ¿eh? Prácticamente todas menos una, que yo sepa. Vale, pero ahora vamos a otra cosa, y es, si yo os enseño esta diapositiva, es un oído, lógicamente no es una nariz, y yo os digo que esta persona tiene 3 episodios de otorrea al año, estoy convencido que todos, no lo voy a preguntar, me diríais, ¿una meringoplastia? No lo vamos a dejar así, ¿no? Ese es el otro problema que tiene la cirugía de la sinusitis. ¿Cuándo hay que indicar la sinusitis, el tratamiento quirúrgico? En cuadros de repetición, en pacientes, como podría ser este, con 3 episodios de reagudización de una rinosinusitis crónica, porque cumpliría los criterios de rinosinusitis crónica, pero 3 veces al año se le infecta, o que no los cumple y tiene esto, y que además puede tener, pues por ejemplo, unas conchas bullosas, una leve veladura etmoidal, o en otros casos, aunque esto es una resonancia, por cierto, la resonancia ni puñetero caso para valorar los senos, por lo menos esa es mi opinión, siempre da falsos positivos. En este caso se hizo porque era un seno fenoidal y había que ver otras cosas, pero vamos, veladuras parciales de los senos, o una endoscopia en donde vemos, que es muy frecuente verlo, un meato medio muy estrecho, una unciforme muy larga, muy metida atrás. En esos casos, a mi juicio, algo se ha caído, no sé lo que es, yo creo que sí que se podría beneficiar esto de una técnica mínimamente invasiva como es una meringoplastia. Y en estos casos creo que está indicado operarlo. Por supuesto, las rinosinusitis crónicas que tienen muchos episodios al año, hoy en día está indicado operarlas. Hoy en día el que decide es el paciente. Los médicos ya no tenemos la voluntad de decir, oiga, se tiene usted que operar. Tú le tienes que decir, oiga, yo si quiere usted le propongo esto. Es un tratamiento quirúrgico y le voy a no asegurar, pero sí a prometer que en un porcentaje altísimo usted tendrá la misma sinusitis que cualquier otra persona que no tiene problemas. Una o ninguna. Entonces, el paciente es el que decide, ay, no, mire doctor, a mí el quirófano me da mucho miedo, yo prefiero seguir con los corticoides, porque el problema es que la alternativa es el tratamiento médico, y como antes hemos comentado, el tratamiento médico es caro y tiene efectos secundarios. Si hablamos de las poliposis, si yo a un señor le pudiera dar 1 gramo de metilprednisolona todos los días, vamos, sin llegar a esos extremos, 1 gramo no, quería decir 1 miligramo por kilogramo de peso, 60 miligramos, ese señor va a estar feliz toda su vida, pero me lo voy a cargar por otro lado. Eso lo hace el alergólogo con el caso del asma gordo antes de poner el omalizumab.
pero nosotros no podemos tratar esas cosas así. Entonces yo creo que la cirugía tiene un papel en estos casos. Y esa técnica mínimamente invasiva es una técnica que se enfoca sobre todo a la sinusitis más frecuente, la etmoidomaxilar, el 60, 70, 80% de la sinusitis que tenemos todos. Porque además hay otra cosa, dices, ¿por qué hay muchas más sinusitis maxilares cuando el ostium del maxilar es el más grande de todos? ¿Por qué hay menos esfenoidales que es mucho más chiquitito? Pues porque el problema no es el tamaño del agujero, el problema es el tejido donde desemboca ese seno. El seno esfenoidal desemboca en la fosa directamente, en la encrucijada etmoido-esfenoidal, y allí no hay problemas de celdas etmoidales que lo tapen. En cambio, el ostium maxilar desemboca en el infundíbulo etmoidal, que es un estrecho. Es una zona en donde hay problemas. Entonces, el problema no es el agujero, el problema es todo lo de alrededor. Con lo cual, la técnica que os comento, que es la técnica endoscópica mínimamente invasiva para este tipo de casos, es en las cirujitas más frecuentes, aquí pone 50, pero yo creo que son muchas más, porque esfenoidales y frontales son muy pocas raras. El seno frontal es otra cosa. El tratamiento quirúrgico del seno frontal es una patología aparte, un tratado aparte y una experiencia quirúrgica aparte, mucho más difícil, ¿eh? No estamos hablando de ello porque eso es otro paso. Y además es muy raro, gracias a Dios las sinusitis frontales las hay, pero muchísimas menos que etmoidomaxilares. Entonces, le podemos proponer al paciente algo que realmente es muy bien tolerado por él, que tiene muy buenos resultados. ¿Qué es esto? Entonces, la técnica se basa, como toda la cirugía endoscópica en general, en estos 5 pasos. Tenemos que hacer esas 5 cosas. Lo primero, voy a disparar que si no se disparan los vídeos, una turbinectomía parcial en caso necesario. Es decir, si nosotros tenemos un cornete como este, que es gordito y que tiene una concha bullosa, pues lo recortamos un poco. Simplemente lo que vamos a hacer es quitarle mucosa y dejar paso, simplemente eso. En otras ocasiones no, en otras ocasiones hay que quitar el cornete por lo menos en su zona más anterior. Yo creo que cualquier cornete medio que esté inestable y que pueda ceder y lateralizarse, mejor recortarlo en su cabeza nada más, sin irse más atrás, que si no la arteria de abajo te da la lata. Yo siempre digo a los residentes, lo mejor es enemigo de lo bueno, y siempre, ¿por qué no quitas el último pico de ahí? El último pico de ahí es donde está la arteria. Entonces es mejor solo la cabecita del cornete. Lo siguiente es, en caso de que tuviéramos, como es el caso, una concha bullosa, pues tratar la concha bullosa. Simplemente, ¿qué ha pasado aquí? Sí, esto. Tratar esa concha bullosa, que simplemente es comerse un poquito el trozo y con una tijerita, clac, clac, quitar la lámina de hueso medial y tener un meato medio en donde veis ahí la apófisis unciforme y la bulla etmoidalis perfectamente. Y lo siguiente es resecar la unciforme. La resección de la unciforme siempre clásicamente ha sido un paso necesario para prevenir las sinusitis etmoidomaxilares. Ahora hay una moda nueva, de hace 3 o 4 años, que te habla, hablando del óxido nítrico, de que necesitas un poquito de spoiler, un poquito de unciforme, para que el aire que respiramos resbale sobre ese resto de unciforme y no entre directamente al seno maxilar. Todos habéis tenido casos, yo los he tenido seguro también, de sinusitis maxilares a las que se les hace una meatotomía a lo bestia y siguen teniendo mocopus dentro. Y tú ves un seno grande con mucosa normal, pero que la persona se queja de rinorrea y de moco. Te dicen que es por eso, que hay determinados pacientes, la rinosinusitis es un tema multifactorial, no siempre es lo mismo, en los que la entrada de aire con todo lo que respiramos en el seno maxilar les produce un acúmulo, tiene una falta de aclaramiento mucociliar en el seno o cualquier cosa que les hace tener rinorrea dentro, con lo cual hay que quitar la unciforme, aquí lo veis, pero hay que quitarla dejando un poquito. Ya sabéis que nosotros lo hacemos todo con microderibrador, o prácticamente todo, pero da igual, lo podéis hacer con una pinza exactamente igual. Se trata de llevar la unciforme hacia arriba hasta ver dónde, siempre recordad que la salida del seno maxilar va a estar justo donde está el reborde de la bulla. Y una vez que hemos quitado ese trocito de unciforme, sin quitar la parte alta, porque si quitamos la parte alta y tocamos el Lager Nasi y este paciente tiene un receso frontal normal, le podemos crear alguna estrechez, es mejor no tocarla. Estamos hablando de casos de rinosinusitis específica, no estoy hablando de una poliposis ni de ninguna otra cosa. Y por último, exploraremos el seno maxilar. A ver, ¿qué hago yo? Aquí. Espera, desde el principio. Que lo que hacemos es, lo localizamos en donde os digo, la parte baja de la bulla, justo ahí estará, quitamos el poquito de unciforme que queda ahí. En este caso yo actualmente ya no lo hubiera quitado, hubiera dejado este trocito pequeño y dejas el ostium y no tocas el ostium.
no te fías muchas veces, si ves que tienes algo de patología dentro, lo amplías un poco hacia abajo y hacia adelante, pero yo muchas veces el ostium ni lo toco. Ese ostium ya tiene que funcionar, no tiene por qué tener problemas. Luego lo discutimos todo eso que decimos. Y por último, la última parte de esta cirugía mínimamente invasiva sería abrir la bulla etmoidal. Simplemente localizar dónde está, la empujamos un poquito, con una pinza, un aspirador, lo que sea, y quitamos su pared anterior. Muchas veces te vas a encontrar patología, este es un caso de muy poca patología, pero normalmente no suelen ser así, ahora veréis una película, y abriríamos la bulla que quitaríamos en toda su cara anterior, como habéis visto en la anterior. Y por último, una cosa muy importante, fijar el cornete medio en su sitio. O le recortamos la cabeza o le creamos una sinequia, la famosa volguerización. Parece mentira con el nombre de una persona como se ha hecho famoso solo por esta tontería, pero es simplemente crear una herida aquí y una herida aquí, como luego tú aquí colocas algo que empuja el cornete, eso se pega y te evita al cornete cerrarlo, porque el truco es, sea una poliposis o sea una sinusitis crónica, en la poliposis que el corticoide entre dentro del meato medio y evite el recrecimiento de los pólipos, y en la sinusitis que la limpieza del seno sea adecuada. Y esos serían todos los pasos necesarios. Vamos a ver, si no os importa, es una peliculilla de muy poco tiempo, en donde se ve un poco lo que acabamos de hablar. Es un caso, esto está casi en directo, Una fosa derecha, donde lo primero que hacemos es que separamos el cornete medio. ¿Y veis que unciforme? Tan larga y tan atrás, bueno, pues lo primero que haces es meterte por detrás de ella y medializarla un poquito, la traes hacia adelante, procuras ver dónde flexa. Antiguamente damos un corte con el cuchillete aquí y a veces nos metíamos en la órbita. Y luego con la pinza retrógrada esta pequeñita, le haces unos bocaditos justo donde va a corresponder. Esta es una película hecha con la cámara antigua, que no era de alta definición, pero bueno, es igual. Te comes parte de la unciforme, hasta que empieces a ver, ahí está quedando un poquito del hueso del unciforme, hasta la zona de arriba sin llegar a abrir la Garnasi. No sé si se ve bien. Ahí queda un poquito de unciforme, aquí veis la bulla ya. Encuentras el seno, el ostium, quitas un poco de la unciforme horizontal, eso no es el seno, es la unciforme que tapa muchas veces, la que te tapa es la parte horizontal, no la vertical, y ya dejas el seno abierto, de forma que lo amplías un poco, porque siempre lo haces, y dejas un ostium pues más o menos de su tamaño, con un seno adecuadamente normal, y luego ya te vas pues a por la bulla. La localizas, la ves ahí. Yo siempre procuro entrar en la parte medial inferior. Alguna vez me ha pasado que te encuentras el ojo ahí metido. Lo ves en el escáner antes de empezar, pero me ha pasado alguna vez. Entonces yo siempre empiezo medial inferior y hacer desaparecer, aquí hay unos polipillos, tal y cual, hacer desaparecer toda esta pared, quitar la mucosa hipertrófica que pueda haber. Muchas veces te animas y agujereas ahí para ver el emboide posterior para ver que está sano y no haces nada más, simplemente lo miras. Y quitas toda esta patología que hay aquí, que es la que te está produciendo el problema a nivel del ostium. Aquí yo creo que nos hemos subido más de la cuenta. Quitar la patología que pueda haber. Y poco más, No sé si... Está simplemente comprobando que está todo bien. Volguerizas el cornete. En este caso es un cornete que está muy estable. Veis que tiene elasticidad y no hace falta quitarlo. Si no, yo le cojo y con una tijera corto aquí y quito la cabeza. Y ya está. Esto es un poco, luego no hace falta taponar, lo puedes dejar tal cual. Y luego hay otra cosa, que son los balones. Yo no soy ningún loco de los balones, es decir, yo he hecho como todos sinuplastias, porque me parece una cosa elegante, bonita. José Miguel se sonríe porque sabe que los dos empezamos en esta guerra juntos y fue el principio de una gran amistad, que espero que dure mucho más, sí, en Palo Alto. Sí, bueno, entonces fue esta casa la que empezó con los balones, los de ¿cómo se llamaban? ENT, no me acuerdo cómo era. Entonces, ¿sabéis la filosofía de los balones? Lo que es simplemente... Aclarent, eso era. Que luego han pasado por tantos sitios. El balón tiene un papel, yo no digo que no, ahora lo podemos discutir, tiene un papel dentro de la cirujitis, aquí se han pasado de grande. Yo creo que a lo mejor en un 10% de los casos quirúrgicos, porque yo no soy de la opinión de que un balón haya que utilizarlo al mismo tiempo que se hace una cirugía. Un balón tiene que ser algo que te tiene que sustituir la cirugía, y un balón tiene una indicación muy clara, la sinusitis frontal. Los pacientes con sinusitis frontales de repetición, con todo lo demás normal, y los hay, sobre todo personal de vuelo, gente que tiene determinadas circunstancias que les hace
sufrir por la hipoventilación del seno frontal, y eso el balón lo resuelve muy bien. Ya sabéis que son balones de distintos tamaños y distintas longitudes, que generan dentro de ellos una presión de 10, 12, 15 atmósferas que son capaces de fracturar el hormigón, es decir, si metiéramos un balón de esos en una grieta de una columna, la romperíamos, rompen el hueso, que es de lo que se trata, es decir, la filosofía es ampliar el receso, conservando la mucosa. Tú rompes el hueso, como el balón lo tienes abierto 6 segundos, lo quitas, y a los 6 segundos la mucosa es como si te hubieras estado apretando con el dedo 6 segundos, no le pasa absolutamente nada, tienes una mucosa sana que te deja un osteo impermeable. Antes se hacía con una serie de cánulas, como veis aquí, que se elegían, era una para el maxilar, otra para el frontal, todo esto se ha simplificado mucho, había que andar jugando con una guía que tenías que controlar con rayos, eso ya se ha terminado. Hoy en día se utiliza luz, porque lo de los rayos era un rollo. Y hay sistemas actuales, como por ejemplo este, que ya van guiados con el navegador, que es lo más cómodo, porque encontrar el receso frontal con la lucecita tiene narices. Con el navegador, 30 segundos. Es comodísimo. El problema es que esto cuesta dinero, y entonces no sé si alguna vez nuestros ambientes, tanto a nivel público como privado, lo van a poder asumir. Y los pacientes por ahora en España no tienen la mentalidad de gastarse mucho dinero. Pero bueno, no hay que negarse al futuro. Tienen distintas angulaciones, incluso hay sistemas que hoy en día el terminal del balón se puede orientar para usar uno solo en los 3 senos correspondientes, y dejar ostium como este, es decir, que son ostium que funcionan, que con eso es más que suficiente y que no se te van a cerrar, porque yo no sé cuál es vuestra experiencia, pero mi experiencia en el seno frontal con los Draft 2B y con los Lothrop modificados es que quedan de maravilla. Al principio te cuesta mucho, luego ya poco a poco lo vas haciendo mejor, haces unos agujeros enormes y todos se reducen a un tercio por lo menos, y un porcentaje cercano al 50% se cierran otra vez, pero se cierran enteros. O sea, ves la secuencia de fotos y un agujero de 3 centímetros se convierte en un pegote de hueso al cabo de un año. Entonces, mejor explorar estas posibilidades. Antiguamente, vamos, en los años en que esto se desarrolló, se fueron haciendo muy poquitas, ahora ya en los últimos años ya se ha disparado mucho más. Y se ha disparado mucho más por una razón muy sencilla, porque, que es un poco lo que os quería contar al principio, porque estas indicaciones ya se pueden hacer con anestesia local. Nosotros ahora estamos intentando desarrollar algo que ya están haciendo en Portugal y en Inglaterra, que es cirugía, y además en este momento hay que hablar de Carlos Ramírez. Carlos Ramírez fue el primero que puso en marcha un sistema de cirugía en consulta con anestesia local. No es en consulta, es en un quirofanillo, pero no es un quirófano, es decir, tú coges al paciente, tienes que utilizar cocaína, pero ya la tenemos, ya hay posibilidad de utilizar, quien quiera saber cómo conseguirla, yo se lo digo, es muy sencillo, hay que controlarlo mucho, tú tienes que ir a farmacia a recoger el bote, utilizarlo, devolverlo, decir el nombre del paciente y como te pongas la mitad por el camino se nota, ¿eh? Los pacientes además cuando se despiertan dicen que es el mejor día de su vida. Frase de todos, y lo haces con local, ¿eh? Una sedación que hacemos nosotros, es decir, como las colonoscopias, ¿vale? Entonces, esto te va a permitir hacer esto, hacer muchas turbinoplastias que tenemos que meter en quirófano, que tenemos que dormir, ya veremos qué más cosas, los tubos de ventilación, por supuesto, se hace con local pura y dura, ¿no? Pero en fin, que yo creo que la cirugía con local en ambiente más cerrado, pues nos va a permitir en tiempos de listas de espera tan grandes, poder hacer muchas cosas. Y lo de la coca de verdad que funciona estupendamente, ¿eh? Y luego simplemente esta peliculilla, porque a mí no es una película, es de cómo se hacía con el sistema de luz, pues para que veáis un poco el tema. Esto está ya superado, porque hoy en día ya han diseñado, los de la Casa de San Francisco, ya han diseñado un sistema que lo tienes todo en una mano. Pasas el cablecito, tienes un lavador para meter dentro y hacer como una especie de aspersor, es decir, esto yo creo que poquito a poco se viene imponiendo, y ya solo cuesta 1.200 euros, ya solo. Imaginaros lo que es en nuestra... Me diré que un terminal desechable de un motor vale 300 y pico, o sea que... En fin, y que una prótesis valvular vale 25.000. Bueno, yo os animo a que exploréis este tipo de cosas. Espérate que no quiere cerrarse. Y simplemente concluiros que el tratamiento de la rinosinusitis quirúrgico existe y hay que hipertrofiarlo, pero no por nosotros, por hacer más cirugía, por ganar más dinero o hacernos más cirujanos, sino porque realmente hay mucha gente que se puede beneficiar de él y no lo está haciendo.
Este tipo de intervenciones te permiten que el paciente se reincorpore a su trabajo en un par de días, que vaya sin taponamiento, que se tolere muy bien, y los dentistas hacen cosas mucho más serias sentados en un sillón con 4 pinchazos. Y nada más, eso es todo.